cómo se inició todo este proceso en la Edad Media. Estuvimos hablando acerca de Martín Lutero, que fue el nombre principal de la Reforma. Recordando un poco el contexto de lo que se habló, habíamos hablado que la iglesia nace en el primer siglo, obviamente, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en Hechos capítulo 3 vemos cómo la iglesia irrumpe, obviamente, en el plano temporal, en el día del Pentecostés. ¿Sí? Vemos el desarrollo de la iglesia, los primeros 3 siglos, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que tuvo bastante oposición, que a pesar de que había un imperio en ese momento, que era Roma, el gran imperio de toda la historia, vemos una iglesia que se multiplicó, vemos una iglesia que propagó su verdad y vemos una iglesia que siempre estuvo en avance hasta el siglo III, donde obviamente se fueron desvirtuando algunas cosas a través del emperador Constantino, que fue el emperador que trajo la paz, por así decirlo, sobre la persecución sobre la iglesia, porque estableció de que obviamente el libre culto, la religión del imperio iba a ser el cristianismo. A partir de aquí vimos toda la deformación que ocurre, lo que se conoce como la Edad Oscura, donde obviamente se deformaron muchas cosas, y es hasta la época de Martín Lutero donde explota, por así decirlo, toda esta época oscura y vemos que la verdad nuevamente empieza a correr. Mencionamos que Martín Lutero no fue el único que trajo el conocimiento, obviamente, de la luz para ese momento, para ese punto de la historia, sino que siempre existieron destellos de luz, hombres que hablaron obviamente acerca de la verdad, grandes teólogos de los primeros siglos, hasta Agustín de Hipona, que fue uno de los grandes maestros de ese entonces, y Martín Lutero se vio influenciado por muchos estudios de estos grandes teólogos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Entonces vemos que ese 31 de octubre del 1517, ese monje alemán Martín Lutero clava en la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis condenando el abuso de las indulgencias. ¿Ok? Este documento estaba escrito en latín y lo que Lutero estaba haciendo era invitar a todos los teólogos de su época a debatir acerca de doctrina. ¿Ok? Lutero no quería hacer una revolución, el fin era discutir doctrina y obviamente en ese momento de la época se colocaban las informaciones en las puertas de la iglesia, en el templo, donde eran visibles ante todo. Hoy en día sería como que si lo colocáramos en el Facebook, en el muro, citáramos y pudiéramos discutir temas teológicos, ¿cierto? O a través de una historia de Instagram, también podrían hacerlo en este tiempo, pero para la época de Martín Lutero eran las puertas de la ciudad y ahí es donde él clava sus 95 tesis. Esa noche Lutero no sabía que estaba comenzando obviamente la reforma, no sabía lo que iniciaba Dios en su providencia y lo que empezó como una protesta por el abuso de esas indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento que retornó a la sana doctrina, a las escrituras, para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones que la iglesia católica romana estaba estableciendo y que venía obviamente desarrollándose todos estos años, de todo ese sacramentalismo que había oscurecido en la época el mensaje del evangelio durante toda la Edad Media. Aunque muchos ven la reforma como una división de la iglesia, otros no entienden el porqué de este evento histórico si ocurrió hace tanto tiempo. Lo cierto es que esos temas que se discutieron hace 505 años siguen siendo temas de importancia y de vigencia en nuestros días. Hoy espero obviamente demostrar que los 5 principios que defendieron los reformadores en ese tiempo a partir de Martín Lutero son atemporales. ¿Por qué? Porque trascienden el tiempo y tienen que ver con el fundamento, nuestra herencia doctrinal que dejaron obviamente los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y lo que está establecido en su palabra, ya que estos constituyen la esencia del verdadero cristianismo y estos 5 lemas resumidos, los mencionamos la semana pasada, son mejor conocidos como las 5 solas de la Reforma.
sola escritura, repita conmigo, sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y soli Deo gloria, que es todo sea para la gloria de nuestro Señor. La sola escritura es el fundamento que sostiene toda la edificación. Si lo viéramos como un edificio, sola escritura representaba ese fundamento que sostenía dicha edificación. Y se levantan 3 columnas que definen y que sostienen el evangelio. Estas 3 columnas son sola gracia, sola fe y solo por medio de Cristo. Es las 3 columnas que sostienen dicho edificio, y el pináculo de ese templo podría ser soli Deo gloria, frase que en latín significa, como dije anteriormente, la gloria sea dada únicamente a nuestro Dios. Cada generación de la iglesia se le ordena siempre por medio de la palabra defender la verdad. Nosotros hemos sido llamados a eso, sobre todo en este tiempo donde vemos que en el siglo que nos estamos desarrollando, hoy en día hay tantas corrientes de pensamiento y ha sido cíclico ver cómo las corrientes del humanismo y todo lo que están haciendo hoy están buscando desvirtuar nuestra fe, y cómo estas corrientes de pensamiento incluso se han introducido en congregaciones donde el evangelio que se está predicando hoy desde los púlpitos no es un evangelio que está establecido en la sana doctrina. Vemos Judas 1:3. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Más adelante, el contexto de este versículo habla de los falsos maestros que se estaban presentando cuando la iglesia primitiva se estaba desarrollando, pero el llamado era ese a los creyentes, a defender la fe. Hoy, cuando leí este versículo, yo me preguntaba si realmente esa es la postura para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que hemos experimentado la gracia de nuestro Señor, si esa es nuestra postura hoy. Si hoy en día nosotros defendemos con valentía lo que estos hombres hicieron, si hoy en día nuestra posición es dar toda nuestra vida para que la verdad sea proclamada verazmente y para exponer lo que es mentira y lo que es engaño. Eso lo vemos reflejado en todo lo que somos, en el desarrollo de nuestra vida. Nuestras redes sociales hablan de eso. Nuestra vida, lo que la gente conoce, habla de eso. Defendemos la verdad. No es una tarea fácil, es una tarea que es bastante complicada, sobre todo en esta época contemporánea. Y los atentados contra nuestra fe no solo se dirigen a las doctrinas aisladas, que lo vamos a ver, sino que toda la estructura de la verdad cristiana está siendo atacada por aquellos que buscan subvertir la integridad teológica del cristianismo. No creo que es una sorpresa que la oscuridad de la iglesia para ese entonces obviamente estuviera acompañada en la oscuridad de la sociedad también, porque la iglesia hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y vemos el resultado de una sociedad que cada día va deformándose y va en decadencia, donde los focos de luz cada vez parecen disminuirse. Y el problema no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación para aquel que cree. Pero el problema puede ser de que nosotros como iglesia no hemos entendido la responsabilidad que conlleva anunciar la palabra de verdad. Si hoy hay una sociedad que está distorsionada, si hoy vemos una sociedad que está en depravación, y es porque ese es el fin de todo, sabemos que las cosas no van a mejorar, pero debe existir una bandera
que exponga la luz y que exponga la verdad, y esa es la iglesia, esa es la tarea que tú y yo tenemos para que todos puedan conocer la gloria de nuestro Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, leo desde el 14, dice, verdades de nuestra fe. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Versículo 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si no hay una institución que proclame la verdad de Dios, no podemos contar con una sociedad que cuente con el favor de Dios, ni la cosmovisión bíblica que permita el desarrollo y el florecimiento del ser humano. Por eso mi interés hoy de exponer estas doctrinas que obviamente establecieron los reformadores, y no fue una palabra que salió de ellos, sino que es el resumen de todo lo que representa la palabra del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza de la sociedad. Es lo único que puede cambiar la forma de pensar y el corazón del ser humano. Estas doctrinas literalmente transformaron la Europa de Martín Lutero en el 1517, la Europa de Juan Calvino, impactaron enormemente la sociedad norteamericana en la época de los puritanos y hasta los más recientes avivamientos en el Norteamérica, liderados por Jonathan Edwards, por George Whitefield, quien produjo obviamente la predicación de estas verdades. La mención es recordar obviamente a través de la historia cómo Dios, a través de su soberanía, vemos este Dios que gobierna la historia. Qué hermoso. Vemos un Dios que gobierna la historia porque Él es el creador de la historia del hombre, de principio a fin. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis, y en Apocalipsis termina que solo estaremos delante del trono dándole toda la gloria al que merece la gloria y la honra. Es decir, la historia se engloba y tiene que ver con nuestro Dios y es para su gloria. El punto de la reforma protestante, el meollo de la reforma, era saber cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. Lo que está en juego acá a través de la sana doctrina tiene que ver con el destino eterno de las almas. Los reformadores del siglo XVI trataron de regresar ese fundamento a la iglesia, colocando las escrituras como la máxima autoridad. En otras palabras, ellos estaban convencidos que la única manera de que la iglesia pudiera avanzar es volviendo al fundamento. Por eso la iglesia reformada es una iglesia que está en constante reforma. Hablamos que la palabra reforma era volver al original, era volver a lo que fue, a que tomara su forma original. Y eso es el desarrollo, no solamente como un evento, sino el desarrollo de la vida cristiana. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Veamos el trasfondo histórico de esa primera sola que se conoce como sola Escritura. Vayamos a Isaías 8:20. Libro de Isaías. ¿Lo tenemos? Isaías 8:20. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta la interpretación que tiene, es muy fácil y sencilla entenderla, y dice lo siguiente: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa
obscuridad. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. El trasfondo detonante de la reforma protestante fue las ventas de las indulgencias. Y recordábamos que las indulgencias, cuando hablábamos que eran las indulgencias, era lo que Roma establecía como la liberación temporal de nuestro castigo por nuestros pecados. Somos liberados del pecado original, obviamente, a través del bautismo. Esto es lo que creía la Iglesia Católica, pero obviamente el desarrollo de la vida del cristiano seguiría pecando y que por eso necesitábamos las indulgencias, para que esos pecados fueran descontados de nuestra cuenta y de esta forma tuviéramos acceso al cielo. El Papa de la época promulgó la venta de las indulgencias y el fin de todo era financiar la construcción de la Basílica de San Pedro porque estaban en guerra contra los turcos. El miércoles 17 de abril del año 1521, luego de clavar las 95 tesis, Martín Lutero es llevado a la dieta de Worms. La dieta de Worms era una asamblea donde obviamente se reunían autoridades importantes, en este caso la autoridad religiosa, el representante del Estado, distintas autoridades, príncipes del Sacro Imperio Germánico se reunieron en esa asamblea y ante su primera aparición esa noche, Lutero se le pide que se retracte de sus 41 tratados de las 95 tesis que él clavó. Lutero, bajo esa presión, solicita 24 horas para pensar y meditar. Así que al día siguiente se le expone nuevamente a Lutero que renuncie a lo que había establecido en esas 95 tesis y Lutero responde de la siguiente manera: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni diente y es esta. Lutero expresó: yo no puedo someter mi fe al Papa, a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Esas fueron las palabras que Martín Lutero afirmó y dio el principio a sola Escritura, entendiendo que la palabra es la autoridad máxima para regir la vida del hombre y que no hay una autoridad en la tierra, institución, hombre, nada que tenga la autoridad por encima de lo que establece la palabra de Dios. Aleluya. Martín Lutero expone estas palabras porque obviamente desarrolló Romanos 1, 16, 17, lo veremos más adelante, anótelo por allí. Lutero sabía que las opiniones, las tradiciones no pueden obligar a los hombres, las decisiones de los concilios no pueden obligar a los hombres, las bulas papales no podían obligar a los hombres, los credos no podían obligarlos, las confesiones de fe no obligan a obedecer de manera universal si éstas no estaban en concuerdo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es lo que puede cambiar la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia, porque la palabra es un espejo que nos muestra lo que somos. Para la época de Lutero, la iglesia romana había introducido series de tradiciones religiosas no avaladas por la palabra de Dios que obviamente los filigrenses de esa época estaban obligados a cumplir sin tener entendimiento del por qué. Pero Lutero procuraba obviamente devolver ese lugar primario a las Escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, 3, 4, anótelo, luego lo puede leer con calma, dice: porque yo os entregué el primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras. El apóstol Pablo no habló desde su conocimiento en experiencia. Él habló la palabra de Dios y dice, conforme a las Escrituras. Sabía que la máxima autoridad, lo que rige la vida del hombre, son las Escrituras. Nosotros tenemos que garantizar que pasaremos a las próximas generaciones las mismas verdades que estamos recibiendo hoy, no diluidas, no comprometidas. Nuestra única esperanza está en la palabra de Dios. Padres que tienen hijos, es una responsabilidad y es lo que se nos demanda como casa. Hace unas semanas atrás el Señor habló esto a los padres y hoy lo vuelvo a recalcar. No hay nada más importante que el desarrollo de la palabra de Dios en la vida de los hijos. Es lo que va a garantizar y preservar su propósito en ellos por medio de la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Y aunque sobre algunos quizás hoy no veamos salvación, tenemos la promesa hecha por nuestro Señor que así será. Sola Escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios. La palabra y la aplicación de dicha revelación. Este es el principio que obviamente hoy mucha gente no está respetando. En lugar, están distorsionando dichas verdades de la Escritura, algo que obviamente el apóstol Pedro nos había hablado. Y esto está en 2 de Pedro 3:16. Vayan conmigo a 2 de Pedro 3:16. ¿Lo tenemos? Bien. Estoy leyendo en la NTV, ¿ok? Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. El mismo apóstol Pedro, hablando y refiriéndose acerca del apóstol Pablo, decía que hay algunas cosas difíciles de entender, pero los ignorantes e inestables tuercen y tergiversan el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Qué evangelio se nos está presentando hoy? ¿Cuál es el evangelio que hemos recibido? ¿Cuál es la realidad de muchas congregaciones hoy en día? Y no para señalarlos, sino para ver la realidad en la cual nos estamos desarrollando hoy como generación. Vemos el evangelio de la prosperidad. ¿Lo ha escuchado? Vemos un evangelio del decláralo y recíbelo, como que Dios está obligado a cumplir los caprichos del corazón del hombre. Vemos un evangelio donde te dicen, ven y pacta por tu bendición para que Dios te bendiga, para que Dios te dé. Vemos un evangelio donde la gente dice, Dios me ama como soy. Indistintamente de lo que haga, Dios me ama así, así me hizo Dios y así soy yo. Y así vivo mi vida. Vemos un evangelio distorsionado, donde estas verdades distorsionadas están ingresando a las congregaciones y esto obviamente a los hogares, sin darnos cuenta. Vemos ese evangelio donde Dios va a cumplir tus sueños, porque la vida del hombre es el centro y tenemos un Dios que cumple nuestros caprichos, como les dije. Y vemos tantas aberraciones que existen hoy en día en la música, en canales que parecen importantes, que parecen la verdad, pero que lo que están anunciando no está establecido en sola Escritura. Congregaciones de multitudes, congregaciones de miles, grandes,
que están escuchando obviamente una palabra distorsionada de estos falsos maestros. Yo le doy gracias a Dios por la palabra que el Señor está hablando a esta casa, por la palabra que hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, porque no es casualidad que el Señor te trajo a este lugar hoy para que escuches su palabra. Necesitamos recuperar la esencia del Evangelio. Necesitamos rever lo que entendemos por el Evangelio y redefinir si estamos viviendo un evangelio real, un evangelio que está establecido por la sana escritura, o un evangelio que vivimos conforme a las tradiciones, por lo que otros nos han dicho o hemos escuchado. Gálatas 1:6, el apóstol Pablo, cuando desarrolla esta carta, ya la hemos escuchado este versículo, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero aun si alguno de nosotros, los apóstoles de ese entonces, o un ángel del cielo les predicar un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anatema. Versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Miren la importancia de que la iglesia vuelva al fundamento, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia ha sido llamada a proclamar la verdad, que es el evangelio, que es Cristo, a expresar esta realidad, a expresar esta verdad, que es la vida del Hijo, el nuevo hombre corporativo siendo expresado en la tierra hoy a través de la iglesia. Pero la iglesia necesitamos como iglesia volver al fundamento, tener entendimiento y conocimiento para que el evangelio que anunciemos sea un evangelio que no sea distorsionado, porque ya sabemos cuál es el precio. Si predicamos un evangelio diferente, sea anatema. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que por su gracia nos haga entender el verdadero evangelio, para que podamos anunciar y para que las almas que necesitan conocerle puedan llegar a Él por medio de su gracia. Esa es la triste realidad de hoy en día. Iglesia en nuestros días es antropocéntrica en sus creencias y en las prácticas. En otras palabras, la iglesia ha llegado a creer que el centro del plan de redención divino es el hombre y no Dios. Todo gira en torno al hombre y no a Dios. Todo gira en torno a la vida del hombre y no la obra que Dios hizo desde principio a fin. El hombre no tenía y no tiene la capacidad de salvarse. No la tiene, porque en la naturaleza corrompida que recibimos de Adán, estamos inhabilitados para lograr eso. Pero gracias a nuestro Dios, por medio de la obra, el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros accesamos a Él y podemos reconocer esta verdad en nuestra vida. La palabra revela claramente de principio a fin que el centro de la creación, el centro del plan de redención es Dios. La Biblia es teocéntrica, está centrada en Dios. La Biblia, y nuestro Señor lo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí y hablan de mí, de principio a fin. La Biblia habla de nuestro Dios. El hombre, un segundo plano, que es lo contrario a lo que hemos visto hoy en nuestros días. La cultura hedonista, donde centra el hombre como la Coca-Cola del desierto, el hombre como el principal, y obviamente por las Escrituras vemos que no es así. El fin de todo es que terminaremos alabando a nuestro Dios, todos los redimidos alrededor del trono, y reconoceremos que a este Dios le pertenece la gloria, el mérito, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos.
hasta que la iglesia no recobre otra vez el teocentrismo de la revelación del mismo Dios, jamás podrá lograr los resultados que en otro tiempo vieron y otros movimientos lograron en el pasado, como lo fue la Reforma Protestante. Ese debería ser el tema de nuestros días. El principio de sola escritura proclama entonces que la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica lo que los reformadores hablaron, usaban una expresión que dice sacra scriptura sui ipsus interpres, que significa las sagradas escrituras son su propio intérprete. La escritura se interpreta por la misma escritura. Las aberraciones vinieron por las interpretaciones alegóricas, pero la escritura es su propio intérprete. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Y eso lo vemos cuando el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 menciona: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra es la misma voz de Dios. Juan Calvino, uno de sus comentarios, expresaba que en sus instituciones decía que cuando un creyente lee la Biblia en voz alta, es el propio Dios que está declarando su palabra. Ve la importancia de su palabra. Gracias por nuestros hermanos mayores en la fe que nos animan constantemente a exponernos a su palabra, orar su palabra, meditar su palabra en todo tiempo. Vemos la necesidad ahora por el Señor de por qué nos congregamos, por qué estas instancias, por qué estamos acá, por qué venimos a oraciones, por qué estamos como cuerpo. Todo por la importancia de su palabra. Dios es el responsable de que cada palabra se cumpla en la realización del propósito eterno, y así ha sido. Todas las profecías que se hablaron de nuestro Señor Jesucristo tuvieron cumplimiento. Y las que faltan por cumplirse es nuestra esperanza por la cual confiamos en Él. Dios es el Dios que gobierna la historia, amados hermanos. Tenemos que descansar en su palabra. Lo que Él dijo, el Señor lo va a hacer. No importa circunstancia, adversidad, cuál sea tu posición hoy, lo que estés viviendo, no importa. Lo que Dios dijo va a hacer. Nada puede frustrar los planes del Dios soberano que nosotros adoramos y el Dios que gobierna la historia. Vayamos rápidamente un punto más de sola escritura a 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21. El apóstol Pedro escribe lo siguiente: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Vea lo que dice este versículo. Lo primero, las escrituras no son un asunto de interpretación personal. Por eso la veracidad de la escritura, de su palabra. Ninguna persona debería decir: para mí esta porción de la escritura significa esto, yo entiendo esto, yo creo que esto.
Y otro pudiera decir, bueno, para mí significa esto otro, yo tengo esta cosmovisión diferente, quizás completamente contradictorio, y ambas pensar que ambas opiniones son correctas. Porque no es un asunto de interpretación personal, las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para la audiencia original. La palabra es atemporal. Lo que se escribió para la audiencia original es lo mismo que el Señor sigue hablando a nuestras vidas en estos días. Segundo, la Escritura proviene de una revelación divina. Ahí el apóstol nos decía que ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como una consecuencia de nuestra intención, de nuestro querer, de nuestros deseos, de nuestros proyectos humanos. El texto de Pedro dice que ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana. El hombre no decidió tener la revelación de Dios, ni se la pidió a Dios o la descubrió en sabiduría. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en las Escrituras es fruto de la voluntad divina. Es porque Él se quiso dar a conocer y le hizo conocer al hombre quién era Él mismo. Ese es nuestro Dios. Por eso es que nosotros hablamos de sola Escritura, porque es fruto de la voluntad divina y tiene la autoridad para demandarnos el sometimiento. Tercero, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Estos hombres hablaron, fueron vasos usados por Dios. Eran hombres de carne y hueso, como tú, como yo, pero fueron usados por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Y esa inspiración hace posible la declaración del Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. No es una parte, no es una porción. Toda la palabra es verdad. Diga conmigo, toda la palabra es verdad. De principio a fin. Por eso, dado ese entendimiento, nosotros no tenemos la atribución de editar, de añadir o de quitar lo que ya Dios habló por medio de su palabra. La advertencia aparece en el último libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19, anótelo, lo lee luego. Sea como los hermanos de Berea, que verificaban que lo que estaban hablando por las Escrituras era cierto. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Mire la responsabilidad a los que predicamos su palabra, a los que exponemos su palabra. Todos hemos sido llamados por el Señor a esto, a no añadir nada de lo que ya el Señor habló. Las suposiciones se deben cortar de nuestra vida. Nuestras opiniones personales se deben cortar de nuestra vida. La palabra es lo único que debe regir la vida del cristiano. Usted, si está tomando decisiones importantes hoy en su vida, revea si las decisiones que está tomando están basadas en la palabra de Dios. Si usted está tomando decisiones financieras hoy, ¿es porque para beneficiarse personalmente o es porque esos recursos van a ser utilizados también para que el evangelio y la verdad siga avanzando? Decisiones emocionales, es para que la verdad del evangelio esté avanzando. Decisiones como familia, ¿qué está rigiendo hoy nuestra vida? ¿La palabra de Dios o nuestras opiniones? Creer sola Escritura es creer que la Biblia es inerrante e infalible. Es infalible en su totalidad. Eso lo dice el Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma. ¿Qué es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Y qué convierte? El alma. Nada cambia el corazón del hombre, solo la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es inerrante en todas sus partes, la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto está en Proverbios 30:5 y 6. Amados hermanos, es entender entonces que sola Escritura es fiel, es veraz, es confiable. Dios no se equivoca, es su palabra, hermanos, y por eso nosotros hoy podemos descansar en su palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que el Señor dijo lo va a hacer. Creer sola Escritura es creer que la palabra de Dios es usada con el poder del Espíritu que podrá llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. Eso lo dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ningún libro en el mundo que tenga el poder transformador de la palabra. Tengo un recuerdo de una persona que dice que creían en la palabra, pero seguían viendo el horóscopo. ¿Qué le decía hoy el horóscopo? Hay unos que se ríen. Eso pasa, hermano. Pasa. Creer sola Escritura es que la Biblia es fuente de verdad. Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es fuente de bendición cuando es obedecida. Eso lo recordamos en la serie de la Biblia, ¿lo recuerdan? Hace unos años atrás. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso está en Lucas 11:28. La Biblia es la fuente de victoria, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso está en Efesios 6:17. La Biblia es fuente de crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es fuente de poder. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia es fuente de guía. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditando en todo esto y viendo el evangelio que se ha recibido muchas veces, me hizo recordar los años de juventud del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 3:1, donde se predica mucho hoy en día, pero escasea la palabra de Dios, la sana doctrina. Hoy proliferan muchos púlpitos, sí, pero la verdad en los púlpitos está. Hemos visto entonces estos últimos años proliferaciones de error, mentira y engaño. Esto se debe a una sola razón, y es ignorar sola Escritura. Lo que hoy creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia depende de la autoridad que le concedemos a la palabra. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes hombres de la fe y teólogos de este último siglo, dijo: sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Toda distorsión se debe a esta desviación. Todos los problemas, todo está asociado a esta desviación.
y es por no sujetarse obviamente a la autoridad de la palabra. Así que, amados hermanos, recuerde esa frase siempre: sola Escritura. 505 años atrás estos hombres expusieron este principio y por eso dieron su vida por sola Escritura, para ir en contra de las costumbres y creencias de la Iglesia Católica Romana en ese entonces. Defendieron, dieron su vida por sola Escritura. Esto nos hace tener un corazón agradecido al Señor hoy, porque gracias a esa herencia, hoy estamos acá sentados. Hoy se predica la centralidad de la palabra libremente. Hoy se predica la sana doctrina. Y es porque lo que Dios puso en el corazón de esos hombres, providencialmente por el desarrollo de su propósito, hoy nosotros disfrutamos de esa herencia. Hoy tenemos acceso a miles y miles y miles de materiales, Biblias, traducciones. Pero el problema del hombre de este siglo es el no tengo tiempo. Porque es un hombre que vive muy ocupado en los asuntos terrenales. Y así se va desgastando el mayor recurso que nosotros tenemos, como alguien me dijo, y es el tiempo. Y el tiempo no se redime, amados hermanos. Necesitamos redimir el tiempo y exponernos a sola Escritura. Conociendo sola Escritura es que la iglesia va a tener fundamento y va a poder avanzar a una estatura mayor del varón perfecto. La iglesia va a lograr ser una expresión de un Cristo maduro, y los que nos vean afuera van a poder reconocer las virtudes de aquel que nos llamó por su excelente gloria. Con el desarrollo de esto llegamos al segundo principio, y es sola fide, sola fe. Romanos 1, 17, 16, 17. Romanos 1, 16, 17 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Al igual que la doctrina de sola Escritura, esta otra enseñanza acerca de la salvación por fe solamente, sola fide, formó parte del corazón y del movimiento de la Reforma. Hay múltiples pasajes donde expresan claramente que la salvación es por medio de la fe y no por obra, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Este versículo dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La NTV, lo estoy leyendo. La Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Para Martín Lutero, la enseñanza de la fe, la enseñanza de la justificación, era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. ¿Se recuerda cuando hablamos del edificio? El fundamento era sola Escritura. Tenía 3 pilares que sostenían ese edificio: sola fe, sola gracia, solo Cristo. Esta es una de esas columnas y de esas bases.
Si la doctrina de la justificación por la fe se pierde el resto de la doctrina cristiana. Esta es la columna vertebral de lo que hoy creemos. La Iglesia Católica Romana cree hoy en día y entiende y enseña que la salvación se obtiene a través de un sinergismo entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que realiza el hombre para alcanzar esta, que son los sacramentos. Era lo que enseñaba la iglesia romana para ese entonces, y es la posición que mantiene la iglesia católica hoy en día. Todavía el Papa, la iglesia católica, si usted va a Roma hoy, todavía se venden indulgencias en la Roma de hoy, aunque no lo crea. Hay formas en el aeropuerto de Roma. Estuve investigando y viendo, y todavía estas creencias y la Iglesia Católica las sostiene como veraz, porque el hombre a través de los sacramentos va siendo perfeccionado y por la acción de la gracia entonces él alcanza esa salvación. Por eso para ese tiempo congregarse e irse a los monasterios era el camino para acceder a la salvación, y por eso estos hombres se apartaban para dedicarse solamente a la salvación, porque a través de los sacramentos lograban esto. Pero vemos por sola escritura que la salvación dice que es por medio de la gracia. Esto no es don de nosotros, sino que es Dios el que nos regala, es Dios el que nos cede la salvación. Es el Señor el que decide salvarnos. Gracias. Es Dios el que decide salvarnos en su soberana voluntad, en su propósito eterno, por su amor eterno a nuestra vida. Es Dios el que toma esa decisión y el hombre no tiene ninguna participación. El hombre es únicamente beneficiario de dicha salvación, porque no es por mérito, no es porque hemos hecho algo bueno. El hombre no tiene la capacidad de hacer nada bueno, porque por la naturaleza del pecado, nuestra obra es siempre orar ¿para qué? A esa naturaleza. Nosotros manifestamos esa naturaleza todavía, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gracia, nos da esa fe. Lutero vivió una vida monástica bastante santa ante los ojos de los hombres, pero aún así en ese tiempo él no encontraba paz para su alma. Mire lo que hizo Lutero. Durmió desnudo al frío del invierno, tratando de castigar su cuerpo. Supo confesarse hasta 2 y 3 horas diariamente, sin alejarse del confesionario, porque recordaba que tenía pecado de continuo en su vida, y regresaba al sacerdote pidiendo perdón. Los sacerdotes de ese tiempo veían a Lutero y yo creo que corrían, porque sabía que les esperaba 2, 3 horas. Y para Lutero no era suficiente. Estaba agobiada su alma. Lo que atormentaba a Lutero es una realidad que pocos entendemos, y él conoció que viviendo retirado en el monasterio, aplicando los sacramentalismos, llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Por eso, aunque estuvo alejado del mundo, del sistema de ese entonces, su alma seguía atormentada aún después de confesarse. Él sabía que continuaba siempre en pecado, y Lutero entendió que el problema del pecado no radicaba fuera del monasterio, sino que se encontraba en su ser interior. En 1510, recordando este evento, Lutero, acuérdense que en sus primeros años fue tomado y escogido por la orden sacerdotal para viajar a Roma, porque tenían esta costumbre de ir a visitar al Papa. Entonces, él ahí en su orden eclesiástica viaja, era el sueño siempre de Lutero, y cuando él llegó a Roma, pensando que era como su Jerusalén celestial, lo decepciona ese viaje. ¿Por qué? Porque Lutero se da cuenta no solamente de la corrupción que había en él, sino de la corrupción que había en el clero. Apariencias de piedad, pero eran hombres que por dentro su vida estaba distorsionada.
Lutero regresa de ese viaje y vuelve al monasterio donde enseña Romanos en 1515, enseña Gálatas 1516, Hebreos 1517, había estado meditando en el libro de los Salmos 3 años antes. A pesar de ser un monje impecable, no encontraba paz para su alma y describe su vida en las biografías de Lutero, lo puede leer, que fue el periodo de desesperación de su vida. Él incluso dice que perdió el contacto con Cristo, su Salvador y Consolador de su vida, quien se había convertido para él en un carcelero y torturador de su alma. Porque Lutero decía, ¿quién puede dar en la medida de lo que Dios demanda de nosotros? O sea, nadie, eso es lo que atormentaba su alma. ¿Cómo Dios nos va a exigir una justicia que es imposible cumplirla? Llegó atormentado tanto que cuando alguien le preguntó que se amaba a Dios, ¿sabe qué respondió Lutero? Amar a Dios, yo a veces lo odio. Lutero dijo esto. Esto ocurrió durante un periodo entre 1510 y 17 hasta que finalmente, estudiando el libro de Romanos, Lutero entendió lo que dice Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Él entendió que la esencia del evangelio era esto, que fue lo que Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Y Lutero, cuando empezó a desarrollar obviamente Romanos, llega a este entendimiento y pronunció estas palabras. Finalmente, dice Lutero, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Lutero dijo que en ese momento se le abrieron las puertas del cielo. Un hombre teólogo, estudioso de la palabra, destacado en sus días por ser docto en la palabra, conocedor. Y aún así, Lutero no había experimentado este regalo de Dios hasta que, por gracia, meditando día y noche. ¿Sabe cuál es el problema de este siglo? Que el hombre, como vive tan apurado, no tenemos tiempo para meditar. No meditamos la palabra de Dios. No degustamos su palabra. No somos como el hombre del Salmo 1, que medita día y noche en su palabra. Y miren que él, a través de la meditación y por la gracia de Dios, obviamente por su misericordia, él llega a este entendimiento, que la salvación viene por la fe. Quizá entonces la mejor manera de entender esta enseñanza tan importante es analizando Romanos 3:20. Vayamos Romanos 3:20 al 26. Dice, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Entonces vemos que en este pasaje el apóstol Pablo dice que por medio de las obras de la ley es imposible ser justificado delante de Dios.
Todo lo contrario a lo que la Iglesia Católica Romana establecía para ese momento. Recuerden que ellos enseñan aún que el hombre tiene que colaborar en sinergia con la gracia de Dios y a través de los sacramentos para alcanzar la salvación, pero vemos por sola escritura que por obras de la ley es imposible ser justificado. Dicho en otras palabras, el esfuerzo humano no logra cumplir la ley a cabalidad. No hay forma, estamos inhabilitados. Por la naturaleza del pecado estamos inhabilitados. Por tanto, tratar de cumplir la ley jamás bastará para lograr que alcancemos un estado de santificación, es decir, un carácter moral, para ser declarados juntos delante de Dios. Lo único que la ley puede hacer inicialmente, que fue la idea por qué la ley fue dada, es para revelarnos el carácter de Dios, revelarnos quién es Él, cómo es nuestro Señor, porque eso es lo que la ley representa. Y al hacerme esa revelación, yo puedo ver mi condición de pecado en contraste a lo que Dios es. Yo puedo ver lo que soy y lo que hago, porque la palabra me habla de eso. Por eso la palabra es un espejo. Nos exponemos a ella y nos muestra lo que somos. Efesios 2, lo lee luego. Lo voy a resumir un poco, me quedan unos minutos. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? Levante su mano. 10, 15, 20. Ya, ¿nos podemos ir a las 3? Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Esa es la condición del hombre. El hombre, por el pecado de Adán, está condenado. Nace el hombre condenado. Salmo 51, 5 dice que el niño recién nacido nace pecador. Salió el bebé, ay, qué hermoso, qué lindo es pecador delante de los ojos de Dios por el pecado original de Adán en nosotros como herencia, como humanidad. La ira de Dios pesa sobre aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. La ira de Dios que odia el pecado y que tiene dificultad en relacionarse con aquellas cosas marcadas con pecado en cada una de nosotros. Esa es la primera noticia que anuncia este evangelio, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay nada bueno en nosotros y que esa es nuestra condición delante de sus ojos. Esa ira, justicia de Dios, nos condena a ir al infierno. No hay términos medios. Ese es el que no ha experimentado salvación, ese es el punto a donde va, si Dios no interviene, sin la posibilidad de salir de allí. Y esa condenación reina sobre el hombre desde el momento de su nacimiento, como lo mencioné. Antes de Cristo, bajo el régimen de la ley, la gente vivía bajo la esclavitud del pecado, porque todavía el Salvador no se había manifestado en el tiempo. Sin poder disfrutar de abundancia, sintiéndose esclavos de su propio pecado, esa esclavitud les impedía incluso cumplir la ley de Dios al pueblo de Israel. Y la esclavitud era tener presa la voluntad sometida al pecado. Esa esclavitud era permanente y eso está en 2 de Timoteo 2, 25, 26. Anótelo para que lo lea luego. Y nos robaba la paz que Cristo vino a darnos. Martín Lutero habla de eso, que la esclavitud de la voluntad del hombre está sujeta obviamente al pecado. Y esa es la tercera mala noticia. Somos gobernados por el pecado. Finalmente, sin Cristo, estoy excluido de la familia de Dios, de los pactos, de las bendiciones, de su protección y realmente excluido de la vida porque Cristo es la vida. Mire la posición de no estar en Cristo. Hay un Dios airado en contra de mí, el pecado sujeta mi voluntad
el pecado no me deja avanzar y estoy excluido totalmente de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Efesios 2:12 habla de eso, porque estar en pecado es muerte espiritual y esa es obviamente la cuarta noticia. Lutero entendió eso y casi pierde la razón. La idea de permanecer bajo condenación era lo que lo atemorizaba grandemente y por eso eran sus luchas internas. A la vez entendió que era imposible vivir a la justicia que Dios demandaba. Era imposible estar en la presencia de Dios porque entendía cuánto pecado hay en nuestra vida originalmente. Tener un carácter moral perfecto era imposible. Entendió que no se adquiere a través de las obras de santificación del hombre. Por eso se dio cuenta que los sacramentos no cambiaban su vida. Se laceró el cuerpo, se expuso al frío, 3 horas confesando sus pecados. Y aunque hacía esas prácticas, nada cambiaba su condición interna. Pero él entendió que esa rectitud moral proviene de Cristo, quien la otorga por la fe puesta en él. Isaías 64:6 dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de él. Hermanos, Dios no nos ama porque nos portemos bien o nos portemos mal, estando en Cristo. Dios nos ama porque ve al Hijo en nosotros y porque es su naturaleza de amor. Si usted un día se levanta con el pie izquierdo y se equivoca, la condenación nos hace creer que Dios nos ama menos. ¿O solo me ha pasado a mí? Pero no es así, hermano. Dios nos ama porque la condición que Dios ve por la fe que recibimos de Él es Cristo en nosotros. Y por eso Dios nos ama eternamente. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que han nacido del Espíritu, los que han nacido de Él. Con esto no creo que alcance a terminar hoy, pero unos minutos les voy a pedir para desarrollar una última idea y cerremos sola fe. Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Notemos esa frase, le hizo pecado por nosotros. Habla de las consecuencias de nuestro pecado cargados a la persona de Jesús en la cruz. Mire, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nos deja ver que las bendiciones que él recibe, el pecador justificado, recibe el carácter santo de Cristo por medio del cual él es declarado santo o justo sin serlo. A esto se refirió Lutero cuando dijo que nosotros somos simul justus et peccator, justos y pecador a la vez. Esa es nuestra condición actual. Somos pecadores redimidos, porque lo que se nos dio es el mérito de Cristo por medio de esa fe. No por obras para que nadie se gloríe. La cruz permite que ocurran 2 cosas. 1, yo quedo sin deuda. 2, yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada por creer en Cristo como Señor y como Salvador. Y esa santidad es la santidad de Cristo. Por eso tenemos libre acceso al trono de su gracia, como lo dice Hebreos. Porque esa santidad que hay en nuestra vida, lo que el Padre ve es a Cristo en nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Estamos en un proceso de santificación
donde el Espíritu Santo obra en nuestra vida por medio de la palabra para que cada día Cristo sea expresado a través de nuestra vida y nos parezcamos y seamos más semejantes a Él. Y este es el proceso que va a seguir hasta el día que partamos con Él o venga antes nuestro Señor y seamos glorificados y tengamos un cuerpo semejante a Él. Esa es la promesa en la que nosotros descansamos. Por eso para nosotros, si hoy morimos, es ganancia. Tenemos que tener la convicción de que hemos sido salvos, el testimonio por el Espíritu, porque ¿sabe qué? Si morimos es ganancia. Vamos directamente a estar con nuestro Señor. Por eso para el cristiano la muerte no es una pérdida como la gente de afuera. La pérdida es ganancia, el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo, para mí el morir es ganancia, pero estoy vivo obviamente por el bien de ustedes, por la obra, por lo que estoy haciendo hoy, por el beneficio de su cuerpo, de su iglesia, y todo sea para la gloria de nuestro Dios. Ahora que completamos nuestro entendimiento, vemos que esto no es lo que ocurre todo el tiempo, que luego de predicar un sermón, la gente se para, viene, como muchas veces crecimos, yo lo vi, pasa al frente y hacen la profesión de fe. Muchos han hecho la profesión de fe. Yo creo que mi Señor es mi Salvador, Cristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, lo creo, amén. Muchos lo hemos hecho. Pero no muchos tienen la posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor hecha de labios hacia afuera no limpia los pecados. La fe que limpia el pecado necesita 3 elementos. Y esto lo mencionó Martín Lutero. El primero es está en latín, noticia, y dice que la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Necesito conocer qué es lo que Cristo hizo por mí. Esta palabra hace referencia al contenido de la fe. Necesitamos entender lo que es el Evangelio de gran manera que todo ese conocimiento que hemos explicado esté en nuestro entendimiento para que pueda operar la fe. La fe que salva no puede ser irracional e ilógica, por eso tenemos entendimiento, por eso Dios nos dio la capacidad de racional para que podamos entender. Por eso la mente es importante entender el fundamento. Pero no solamente esto, también ellos mencionaron el ascensus y dice que la fe que salva necesita creer la verdad que ha sido atendida. Yo te pude hablar ahora de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué se recibe la fe? Pero esa verdad tiene que ser entendida. Un ateo puede entender el Evangelio, sí, en su mente racional, pero no puede creerlo. Una cosa es entenderlo y una cosa es creerlo. A esto los reformadores llamaron ascensus, de donde viene la palabra asentir, y se refiere a que afirma o confirma lo que se ha creído. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Santiago 2:19 que los demonios, por ejemplo, tienen noticia o conocimiento de que Cristo es Salvador. Los mismos demonios lo saben. Ellos tienen ascenso, es que ellos están convencidos, saben que Cristo es el Salvador del mundo. Lo saben mejor que nosotros. Por eso Santiago ahí dice que los demonios creen y tiemblan. Cosa que algunos cristianos no hacemos. Creemos, temblamos ante su palabra. Y lo que ellos no tienen es fiducia, que es confianza en Cristo. Esa confianza los demonios no la depositan en el Señor. Esa fue la razón de su rebelión, pero nosotros sí tenemos esa confianza en nuestra vida y es dada por la fe. Si en su corazón usted confía plenamente eso, no es porque usted tuvo esa capacidad de creer, es porque Dios depositó en usted la fe para creer. Para creer que la santidad de Cristo a nosotros
es lo único que nos califica para entrar en el reino de los cielos, y eso ocurre el día que nos arrepentimos delante de Él, porque vemos cuál es nuestra condición pecadora, vemos cuál es la condición del pecado en nuestra vida y que necesitamos de esa gracia para ser salvos de la ira de ese Dios que también es fuego consumidor. Eso sucede cuando pedimos perdón por nuestros pecados, basado en el sacrificio de Cristo en la cruz, y como resultado le entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos a vivir la vida del Hijo. Mire qué maravilloso regalo nos da el Señor. Mire lo hermoso que es nuestro Dios. Muchas veces pienso, ¿por qué el Señor hizo todo lo que hizo? En nuestro entendimiento hay cosas que no nos va a alcanzar la vida para que las entendamos, pero sí vamos conociendo la persona que Él es. Y la cruz nos expresa esos atributos que no conocíamos de Él: su misericordia, su gracia, su amor. Mi idea hoy, y pido al Señor, es que puedas rever tu fe. Hay muchas personas, durante mucho tiempo, también me pasó. Una cosa es asistir a una congregación y una cosa es ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. El estar acá sentados no garantiza nuestra salvación. El ser expuestos a ámbitos de verdad no garantiza nuestra salvación. Y no es porque la palabra no tenga la potencia y el poder para transformar la vida del hombre, porque la palabra es la fuente de toda autoridad y lo único que puede cambiar y transformar el hombre, cambiar la historia, todo. Pero debemos rever si realmente nuestra vida está fundamentada en sola Escritura, si nuestras decisiones se basan en sola Escritura y si realmente tenemos la convicción en nuestro corazón de esa fe que el Señor depositó para que podamos acceder a esa salvación. Hay evidencias en la vida del cristiano, porque la fe es consecuente con las obras. Si tenemos la salvación de nuestro Señor, nuestra vida debe evidenciar eso. Hay evidencias que exponen eso: amor a su palabra, amor al cuerpo, amor al Señor. Entonces, hoy quiero que puedas interiorizar. Quedan algunos principios que terminamos de desarrollar la semana que viene, si el Señor me regala la vida. Pero hoy quiero que te lleves estos dos en tu cabeza: sola Escritura y sola fe. Que puedas rever hoy en lo que has creído. Si lo que has creído es genuino, si lo que has creído, hay testimonio en tu vida que soporte eso que tú has creído hoy. Si tu vida es una evidencia de la palabra evangelio. Si tu vida es una expresión de la palabra evangelio, y cuando hablamos de evangelio, recuerde que hablamos de una persona y es Cristo, hoy viviendo a través de nosotros. Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Los que no han experimentado eso, entonces mi oración es para que el Señor les haga ver la condición tan terrible que es el pecado, que les haga salir de lo temporal y les haga ver lo que la eternidad espera, que es el infierno, el castigo, la ira de nuestro Dios. Y puedes decir: oh, pero Dios es malo. No, nuestro Dios es justo, porque aún su ira va a ser exaltada ese día. Aún su ira va a ser glorificada ese día, porque Él glorifica todo lo que Él es, sus atributos,
todo. Mi oración por los que no han experimentado el nuevo nacimiento, si no tienes convicción por el Espíritu, es que puedas rogar, puedas decirle al Señor esta mañana que necesitas de su gracia. Si hay luchas internas, si todavía batallas en tu interior con cosas que te atan a la carne, al pecado, es porque no estás viviendo por fe. Porque los que estamos en Cristo, nueva criatura somos en Él. Y Cristo vino para libertarnos de esa condición, del pecado, de la condenación, de la muerte espiritual y para darnos la vida en abundancia que Él prometió. Es una urgencia, amados hermanos, que esta palabra pueda correr en nuestra vida, sea anunciada, sea predicada, porque creo firmemente que vienen días donde esta casa va a seguir multiplicándose. Pero necesitamos anunciar un evangelio coherente, un evangelio real, y esto parte de la salvación.